Lo dijo él. A primera hora. Vamos a hacer una revisión de una encuesta, un trabajo de campo efectuado por la empresa Intelectio, Investigación, Estrategia y Comunicación. Es una encuesta nacional de opinión pública que aborda el estado de ánimo, la situación del país, los principales problemas. También incluye una data sobre la imagen de las principales figuras políticas que tiene el Ecuador y también algunas ciudades. Todo esto lo vamos a conversar en esta mañana con nuestro primer invitado, que está ya con nosotros aquí en nuestro espacio, y me refiero justamente a Francisco Delgado, que está acá. Él es la cabeza de Intelectio, director general de Intelectio, Investigación y Estrategia, así se llama. Francisco, bienvenido, qué gusto. Buenos días, Francisco. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Primero hablemos de la ficha técnica, ¿no? ¿Cuál es la ficha técnica de la encuesta? Sí, bueno, hicimos una medición aleatoria que tiene 1.100 casos con un nivel de confianza del 95% y el margen de 3 de error, que es una medición estándar que se hace en mediciones de este tipo. Esa encuesta se la hizo ¿en qué ciudades? Se hizo a nivel país, se hizo a nivel nacional, con una muestra representativa en algunas ciudades, en función del peso que pueda tener esta muestra. Sobre todo Quito y Guayaquil, imagino entonces, porque son las más grandes. Quito, Guayaquil y Cuenca, también Ya. para poder medir, por ejemplo, la gestión de las... Del alcalde. Exactamente. Ok, empecemos con el estado de ánimo. ¿Cómo está cerrando el país en ese rubro, en el estado de ánimo? Fabricio, es interesante entender que a lo largo de todos estos años que hemos medido nosotros de opinión pública, hay algo que se repite con mucha claridad, y es que cuando un Estado deja de garantizar lo más básico, como el tema de seguridad, por ejemplo, o existe al menos esta percepción, yo hablo siempre desde los datos, el estado de ánimo del país cambia drásticamente. Incluso sobre términos económicos, la gente todavía puede tener algo que se llama un mood y que puede ser alto, pero con la seguridad este tema cambia drásticamente, ¿no? Entonces, lo que vemos evidentemente en la encuesta es que hay un mood, hay un ánimo de país que está muy bajo. Casi 7 de cada 10 personas considera que el país está mal o muy mal. 29% dice que está regular la situación del país y solo el 4% considera que está bien. Entonces, cuando 7 de cada 10 personas dicen que el país está mal y 3 dicen que está más o menos, no estamos frente a un pesimismo natural, sino que estamos frente a un país que está cansado. Eso es lo que muestra el estado de ánimo. No es desesperanza, entonces es agotamiento social lo que nosotros vemos acá. ¿Qué significa ese agotamiento social? Perdóname. El agotamiento social es, digamos, una serie, un cúmulo de acciones, de situaciones que han pasado a lo largo del año para que los ecuatorianos y las ecuatorianas se sientan de esa manera. Te lo pongo de esta manera. Por ejemplo, 2025 fue un año lleno de shocks, ¿no? Tenemos el año con más muertes violentas en la historia del país. Tenemos un paro nacional que se dio hace algunos meses. El incremento en el precio de los combustibles. Ciertamente incertidumbre económica. Y un relato gubernamental que no muestra una hoja de ruta clara. Entonces, cuando la ciudadanía siente que no hay una institucionalidad clara, que el país está en cierta forma yendo a la deriva, es porque no hay una narrativa clara que ordene estos sacrificios que pudiera hacer los ecuatorianos y ecuatorianos, y esto se refleja en el estado de ánimo, Fabricio. Yo ahí quisiera entenderlo porque no me queda muy claro cómo, o sea, si es que realmente se mide el estado de ánimo o lo que la ciudadanía piensa de la situación del país. Entiendo que eso es distinto, es decir, puede ser que la ciudadanía perciba al país en una situación mala, pero tiene un estado de ánimo positivo, esperanza, etcétera. Entonces no sé si ahí hay una diferencia entre esas dos cosas, porque no le encuentro dónde está el estado de ánimo igual. Sí, es una excelente pregunta, y sucede mucho en mediciones de opinión pública, que a veces la percepción que se puede tener sobre la situación del país
probablemente no está anclada a la realidad objetiva que se tiene, ¿sí? Pero en este caso, por ejemplo, y en esta encuesta, hay un fenómeno sociológico que se llama el anclaje social. Y entonces lo que vemos es que el estado de ánimo, por ejemplo, que la gente nos está diciendo que 7 de cada 10, 67% dice que el país está muy mal o mal. Y además, esto se cristaliza en alguna parte de la medición en donde nosotros, por ejemplo, le preguntamos a la gente sobre el tema de si va a tener más o menos dinero, por ejemplo, esta Navidad, si es que lo tuvo, ¿no? 60% dice que tuvo menos dinero. Entonces, ahí es donde existe esta conexión, ¿no es cierto? Este anclaje social y donde vemos que realmente ese estado de ánimo sí está respondiendo a la cuestión experiencial, ¿no? Y este es un tema interesante en opinión pública, porque lo que hace, en definitiva, es que esta percepción sea mucho más consolidada, mucho más arraigada y, en definitiva, más resistente incluso a temas de propaganda política o de comunicación, etcétera, porque está realmente más endurecida, digamos, la opinión pública. Ahora hay una pregunta que dice, ¿quién es el responsable de que el país esté así? ¿Qué fue lo que encontraron? Bueno, frente a este tema, lo que nosotros vimos es que los ecuatorianos y ecuatorianas consultados nos dicen que el principal responsable sobre esta situación, sobre el estado de ánimo, es el presidente de la República, ¿sí? Ese es el primer dato. Permítame. ¿Estas preguntas, digamos, son abiertas o pueden elegir las opciones? Ya hay unas opciones predeterminadas. Son opciones semiabiertas. Pues si tú les abres a las opciones es un poco más difícil en términos de tiempo y agilidad recoger la muestra, ¿no? Pero digamos que de alguna manera la opinión pública está bastante parametrizada. Entonces uno puede intuir también cuáles son los principales problemas, quiénes son los principales responsables. Y en el caso de la pregunta que me haces, evidentemente hay dos situaciones que son como las más evidentes, ¿no? La principal responsabilidad está sobre el presidente de la República. Y el segundo tema es el tema de la corrupción. Entonces, esto también tiene un anclaje con el estado de ánimo, porque lo que estamos viendo es que la gente dice, bueno, no vemos institucionalidad, no vemos certidumbre frente a la figura del presidente y frente a, digamos, el crecimiento incesante de la corrupción y del crimen organizado, porque ese es el tercer elemento que es a quien responsabiliza el país en general. Luego vemos que dice ahí Sistema de Justicia, Ciudadanos, Rafael Correa, Asamblea Nacional con porcentajes menores. ¿Qué lectura tienen sobre esos otros, esas otras responsabilidades que establecieron las personas encuestadas? Bueno, sobre el sistema de justicia, la gente evidentemente ve una responsabilidad importante frente a lo que sucede en torno al crecimiento de la violencia, de la corrupción y del crimen organizado. Sobre este tema de los ciudadanos, en cambio, sucede algo curioso, porque la gente a veces se responsabiliza a sí mismo. ¿Sí? Muchas veces dice, bueno, la culpa es de nosotros. ¿Sí? Las razones son múltiples, ¿no? A veces dicen por haber elegido mal, porque nosotros también somos responsables de muchos actos de corrupción que hay en el país, pero tiende a haber una autorresponsabilidad sobre estos hechos. Y la figura del expresidente Correa, que no es menor, digamos, pues tenga un nivel más bajo, es algo que en opinión pública también se ha endurecido, ¿no? Es el famoso, la culpa es de Correa, ¿no? Y finalmente la Asamblea Nacional también aparece aquí con una cierta responsabilidad sobre probablemente la gestión que se está haciendo, ¿no? ¿Cuál es el principal problema del país que ustedes también han abordado? Y creo que ahí prácticamente todos los trabajos de campo de diversas empresas coinciden o encuentran en la opinión pública que es la seguridad, el principal problema. Así es. Fabricio, en la encuesta realizada desde mediados de diciembre, lo que nosotros encontramos es que el 40% de las ecuatorianas y ecuatorianos dicen que el principal problema es la seguridad y los grupos de delincuencia organizada.
Y luego ya muy debajo está la falta de inversión con 21%, la corrupción con 18%, el desempleo con el 17% y la crisis de salud con el 4%. Y aquí hay algo bien interesante sobre el análisis, porque como decíamos inicialmente, cuando un Estado no te puede ofrecer seguridad, todas las otras cosas que también son prioritarias aparecen como un problema menor. Entonces, decíamos que nosotros hemos hecho este ejercicio de medir opinión pública durante muchos años y probablemente antes el principal problema estaba ligado a cuestiones económicas, al desempleo, por ejemplo. Pero si es que la seguridad no está garantizada y si la visibilidad del principal problema del país está sobre el tema de la seguridad, todos los otros temas pasan a un segundo plano. Por eso vemos que el desempleo, que es un problema real en el país, que es un problema que existe, revisaba yo cifras que más de 5 millones de ecuatorianos están en el desempleo o subempleo. Este problema no es que no sea tan importante para el ecuatoriano, pero si es que no tienes garantizada la seguridad, todo el resto de problemas pasan a ser temas secundarios, digamos así. Ujú. Ahora vamos a mirar el tema de imagen de figuras públicas, pero antes de ingresar a este tema yo quisiera preguntar, ¿ustedes tienen hicieron tal vez otra encuesta parecida en años anteriores? Y esto lo pregunto como para hacer esa comparación de cuánto tenía antes, digamos, la percepción o cuál era la percepción de la ciudadanía respecto de de la imagen de figuras públicas. Sí, no tengo ese dato claro. Pero evidentemente lo que notamos es un desgaste en la imagen presidencial, en la imagen del presidente Daniel Noboa, de alguna manera una consolidación de la imagen de alcaldes locales, especialmente de Guayaquil y de Cuenca, y probablemente un ligero repunte en la imagen del expresidente Correa. Ok, ahora vamos a los datos, a las cifras. ¿Cómo está entonces la imagen del presidente Daniel Noboa? ¿Y cuál es la pregunta que se hace como para medir el tema de la imagen? Perfecto. Bueno, la imagen del presidente Daniel Noboa tiene 60% de negativos, 20% de neutral o de regular y 20% positivo. Entonces, el primer elemento, y luego ya te respondo cómo hacemos la pregunta, es que, digamos, los negativos triplican a los positivos, ¿no? Y esto obviamente refleja también el desgaste que venimos viendo a lo largo de la encuesta desde el estado de ánimo, ¿no? Hay que entender que la encuesta es como una especie de rompecabezas, entonces no hay que ver las piezas aisladas, ¿no? Hay que verlos como un todo. Y todas las preguntas nos llevan un poco al mismo relato, ¿no? Los ecuatorianos no sienten respaldo, los ecuatorianos no sienten que hay una institucionalidad, y esto está reflejado en la imagen del presidente Noboa. ¿Qué preguntas le hacemos? ¿Usted considera que la imagen de tal persona es muy buena, regular, mala o muy mala? Y la gente va respondiendo a partir de eso. El otro elemento interesante que vemos es que hay un contraste, ¿no? Si ustedes pueden fijarse entre la imagen del presidente Noboa y la imagen de los gobiernos locales, especialmente de Guayaquil y de Cuenca. ¿Qué sucede aquí? Son estos gobiernos de proximidad y de cercanía donde muchas veces la gestión es mucho más visible, probablemente es menos abstracta, y eso puede generar también una imagen que en su mayoría puede ser positiva, ¿no? Esto lo vemos, por ejemplo, en la imagen del alcalde Aquiles Álvarez, que tiene 51% de positivo, 28% de neutral y 21% de negativo. Y la imagen de Cristian Zamora, que es 56% positivo, 35% neutral y 9% positivo. Entonces vemos que hay unos negativos que son bajos y que también nos están dando un mensaje de fondo, y es que no es que los ecuatorianos no estén interesados en la política, ¿no? Sino que esa política también tiene ciertos matices en los cuales no ven, digamos, una protección, una seguridad
sobre el gobierno central que probablemente sí pueden encontrar a nivel de gobiernos locales. Es llamativo, ¿no? Que el político que tiene menos negativos, tiene más positivos, menos negativos es el alcalde de Cuenca. Así es. Según veo. Sí, es el político mejor valorado de acuerdo a la medición que ustedes han hecho. exactamente. Por encima de Noboa, de Correa, de Pavel Muñoz y de Aquiles Álvarez. Así es. Y bueno, eso también se refleja un poco en la percepción que existe, ¿no? Además son figuras que de alguna manera se han construido sobre la oposición. Entonces, esa lectura también se puede hacer. Da la casualidad que han sido, bueno, las 3 alcaldías que nosotros medimos han sido fuertemente atacadas. Quizá la más golpeada, y la que podemos ver que está como más golpeada, es la alcaldía de Quito, ¿no? Que tiene, en cambio, unos negativos que son ligeramente más altos que los positivos. 32% positivos y 35% de negativos. ¿Qué significa el ítem neutral? Que tiene positivo o negativo. ¿Qué significa neutral? ¿Qué nos quiere decir ese porcentaje? Es responde a la respuesta de regular. O sea, cuando la gente te dice regular. Y el regular es una pregunta, una respuesta neutral. O sea, ni me va ni me viene, ¿no? O sea, no puedo decir que tengo una valoración precisamente positiva o negativa. Simplemente me parece regular. Ok, ahora también se ha evaluado un poco, se ha analizado la economía en Navidad, justamente lo que ya hablábamos hace unos minutos, el presupuesto familiar en Navidad, ¿qué es lo que encontraron? Esta pregunta es interesante y es coyuntural, ¿no? Porque finalmente también la gente hace una evaluación económica de lo que tuvo a lo largo del año y la respuesta es interesante porque 60% de los ecuatorianos y ecuatorianas dicen que el presupuesto que tuvo en Navidad fue menor que el año pasado, 32% dijo que es igual al año pasado y apenas 8% indica que es mayor que el año pasado. Entonces aquí nuevamente vemos este anclaje social del que hablábamos, ¿no? De que la gente te dice que el país está muy mal, pero hay una experiencia que ellos están teniendo y es que tienen menos dinero en el bolsillo. Entonces ahí es donde este anclaje social funciona y donde entendemos que esta opinión pública es más dura que una situación en la que probablemente puede haber una percepción, pero que la realidad es otra. Aquí ambas cosas coinciden. Ahora también se hizo un análisis post consulta popular. ¿Qué se preguntó y qué es lo que respondieron los ciudadanos? En la parte de consulta popular hicimos algunas preguntas, ¿no? La primera es si los ecuatorianos y ecuatorianas consideran que se debe volver a convocar a una asamblea constituyente. Es decir, una nueva consulta popular. Y hacemos, digamos, este tema porque en muchos otros países existe un blindaje, ¿no es cierto?, sobre estos temas. Por ejemplo, en Italia, conversaba con un amigo italiano y me decía que ciertos temas en un referéndum no pueden ser consultados por un periodo determinado que me parece que es de 2 o 3 años sobre ciertas preguntas como una asamblea constituyente. Sobre esta pregunta, el 60% dijo que se debe respetar el resultado, es decir, que no se debería convocar una asamblea constituyente. El 21% dijo que depende de las circunstancias, es decir, que hay esta flexibilidad de pensar que el país puede entrar a un modo refundacional cada vez que lo necesitemos, ¿no? El 15% dice que sí es necesaria una asamblea constituyente y el 4% dijo que no sabe. Bueno, eso va, creo yo, en consonancia con el resultado de la consulta. Sí, correcto. Ok, ahora, ¿y por qué pierde la consulta popular? También se le preguntó a la ciudadanía. ¿Por qué el gobierno perdió la consulta popular? Los ecuatorianos respondieron, el 40% dijo que es una incoherencia entre el discurso y la gestión, entre lo que se está diciendo y lo que se hace. Y esto es interesante porque además se ubica, digamos, de lejos como la respuesta principal.
O sea, la gente dijo no a la consulta popular no por una cuestión ideológica, sino simplemente porque a lo largo de la gestión gubernamental no encontraron que el relato que nos estaban construyendo a los ecuatorianos y ecuatorianas estaba en consonancia con la gestión que se estaba haciendo. Luego, y ya un poco abajo, pero también importante, el 21% dijo que no había claridad en las propuestas. Y evidentemente eso fue algo que también se cuestionó durante el proceso electoral, ¿no? No nos dijeron cuáles eran las líneas sobre las cuales se quería trabajar un proyecto constituyente, no sabíamos exactamente cuál es el impacto que podían tener las otras preguntas dentro del contexto nacional. Aquí aparece ya un poco más abajo la represión por el paro nacional, que evidentemente también genera algunas resistencias, el manejo de la seguridad del 9%, el alza del precio del diésel el 9%, y bueno, finalmente hay una serie de causas que representan el 8%. Me llama la atención el ítem que dice incoherencia en el discurso, ¿no? Porque claro, tal vez si uno dialoga con la gente, cosas tal vez mucho más tangibles, ¿no? El manejo de la seguridad, el precio del diésel, creo yo, hubiesen tenido una repercusión distinta a este concepto de incoherencia en el discurso que puede ser un poquito más etéreo, ¿no? Sí, por supuesto. Esta incoherencia está anclada a todo el relato que tiene la encuesta. Nuevamente, siempre vamos mirando como todo el rompecabezas y entonces la gente no se siente bien porque siente que no tiene una institucionalidad que es clara, siente que el gobierno actual no está cubriendo las necesidades básicas de los ecuatorianos. Esto se ve también en la priorización que hacen de los problemas, donde se ve claramente que la seguridad y el crimen organizado son prioritariamente el problema que ellos tienen y que el resto de cosas incluso pasan a un nivel secundario. Se evidencia esto también en la gestión que están haciendo evaluativa y no ideológica del presidente de la República, porque es un rechazo a lo que no se está haciendo bien o a lo que no se está mostrando, y no tanto a decir si es que es un gobierno de izquierda o de derecha o de extrema derecha, etcétera. Y finalmente esto se observa en esta respuesta de que existe una incoherencia o no hay coherencia entre el discurso y la gestión que se está haciendo, ¿no? Se preguntaron también dos temas que fueron, que se hicieron tendencia en redes sociales, en medios tradicionales, etcétera. Y fue el primero, responsabilidad sobre la muerte de los niños de las Malvinas, y una imagen en lo segundo que realmente rompió muchos, digamos, muchos corazones, incluso yo me atrevería a decir. Opinión sobre el cuerpo de la niña Achuara entregado en una caja de cartón. ¿Qué es lo que encontraron en estas dos preguntas? Bueno, estas preguntas también hacemos porque de alguna manera reflejan también toda esta cuestión institucional, ¿no? Dos coyunturas que lamentablemente y dolorosamente, como tú mencionas, fueron muy visibles para los ecuatorianos y que nos están diciendo lo mismo y que están, digamos, confirmando toda la narrativa, el relato que existe sobre esta, digamos, sobre esta encuesta que levantamos hace unos días. En el primer caso, en la responsabilidad sobre la muerte de los niños de las Malvinas, el 27% considera que la responsabilidad principal lo tenían los militares que estuvieron involucrados. Ojo, esto se da antes de que exista la condena hacia los militares que estuvieron involucrados. El 22% asegura que es la política del gobierno de, entre comillas, mano dura. El 19% dice que todo el Estado, el 17% las mafias, el 9% alto mando de las Fuerzas Armadas. Entonces, en definitiva, esta foto particularmente nos está confirmando que hay una percepción de que no hay un Estado que esté garantizando esto, ¿no? Desde las Fuerzas Armadas, desde el propio gobierno, con una política que aparentemente es de mano dura. Cuando se culpa a todo el Estado es porque se percibe una desinstitucionalización generalizada, y luego las mafias del alto mando de las Fuerzas Armadas, etcétera. Y sobre el segundo tema, sobre el de la niña, que fue entregado en una caja de cartón,
El 40% señaló que es la incapacidad del gobierno. El 37% dice que refleja una crisis en salud y apenas el 13% te dice que es un hecho aislado, ¿no? El 7% dice que es abandono a las comunidades y el 3% no sabe. Yo me quedaría con este casi 80% que está nuevamente señalando esta incapacidad del gobierno, y lo dice claramente el 40%, y el 37% te habla de la crisis en salud. Entonces, evidentemente, toda la encuesta, absolutamente toda la encuesta, te está hablando de una desinstitucionalización, de un abandono, de una falta de cobertura, y esto genera algo que Noel Newman dice es un clima social. Es decir, ya no es una foto de este día, sino que ya es un clima social que es compartido por los ecuatorianos, pero que además es vivencial. Me llama la atención, incluso han cerrado con otra pregunta que fue la opinión de la ciudadanía sobre la obra Drag Queen en la capilla desacralizada de Quito. Primero, ¿por qué hicieron esta pregunta y qué resultados obtuvieron? Bueno, nos pareció interesante medir este tema más allá de lo coyuntural, porque ciertamente ya no está en las primeras páginas, pero nos parecía importante medir también cómo los ecuatorianos somos de conservadores frente a un tema que puede ser muy provocador, ¿no? Entonces, frente a esto, digamos, el resultado me parece interesante porque finalmente vemos aquí un resultado que es bastante parejo en torno a una visión un poco más conservadora que dice que es una falta de respeto lo que se llevó a cabo, y el 48% que dice que el arte debe provocar y concienciar. Pero veo dividido, que está muy dividido ahí. Muy dividido. No hay mayor diferencia si tomamos en cuenta el margen de error. Y es interesante, ¿no? Y es interesante esto porque finalmente muestra que casi la mitad de los ecuatorianos piensa de una forma y la otra quizá es un poco menos conservadora, ¿no? Correcto. Francisco, gracias por presentarnos el sustento de este trabajo de campo que ustedes han desarrollado para saber un poco cómo cierra el año en varios rubros del país. Muy amable, ¿eh? Gracias, muy amable. Gracias a Francisco Delgado que ha estado con nosotros. Él es el director de Intelecto, Investigación, Estrategia y Comunicación. Nos ha presentado una encuesta nacional de opinión pública efectuada en el curso de este mes de diciembre. Una encuesta a partir de una muestra de 1.100 casos, una confiabilidad de 95% y un margen de error de más o menos del 3%, levantada entre el 15 y el 21 de diciembre pasado. Gracias a nuestro invitado por este sustento. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.